cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía y dentro de este sacramento ya estamos en la parte final, en la explicación de la Eucaristía como banquete pascual. Habíamos ayer explicado los puntos donde ya hablaban de la comunión y de la preparación para la comunión. Hoy proseguimos en esa explicación de la preparación de la buena disposición del cristiano para recibir el sacramento de la comunión. Seguimos a partir del punto 1387. Ahí hay 4 puntos, del 1387 al 1390, que completan este capítulo sobre la preparación para la comunión. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, dice el primero de los puntos, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, canon del Código de Derecho Canónico 919. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento que en Cristo se hace nuestro huésped. Por lo tanto, aquí, en primer lugar, se nos habla del ayuno eucarístico. Se cita el punto 919 del Código de Derecho Canónico, que dice así exactamente: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía 2 o 3 veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de 1 hora. Las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Bueno, este es el Código de Derecho Canónico. Y a nosotros nos importa, por una parte, pues explicar la existencia de esta norma del ayuno eucarístico y, sobre todo, pues lógicamente, no únicamente afirmarla, sino también explicar su sentido profundo. Está claro que el ayuno eucarístico, pues, ha pasado ha tenido otros momentos de una exigencia muy superior y que ahora ha sido reducido, pues casi podríamos decir, a una exigencia mínima, a una mínima exigencia, porque muchos oyentes recordarán, especialmente los de edad más avanzada, recordarán que el ayuno eucarístico, pues en un momento suponía que uno no tomaba nada, o sea, que recibía la Eucaristía en ayunas, no habiendo tomado nada desde que hubiese comenzado ese día. Eso, lógicamente, pues suponía que era muy difícil que alguien, pues que las Eucaristías se celebrasen pues por la tarde. Claro, no es fácil que por la tarde se celebrase una Eucaristía cuando suponía que el que iba a comulgar pues tenía que haber estado en ayuno desde que el día anterior se fue a la cama, ¿no? Bien, pues entonces digamos que por razones pastorales se adecua esa exigencia del ayuno eucarístico. Y entonces se piden 3 horas. Se pasó un segundo momento en el que se pidieron 3 horas de ayuno eucarístico antes de la comunión. Y después en la última reforma se pide 1 hora de ayuno eucarístico. Que por otra parte, teniendo en cuenta que ya no dice 1 hora de ayuno eucarístico antes de comenzar la misa, sino dice antes de recibir la Sagrada Comunión. Así lo dice expresamente, tal y como hemos leído. Dice, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Hombre, lo cual quiere decir que si ya la misa pues tiene una duración pues concreta, lo que fuese, no de media hora o lo que fuere, antes de, porque el rito de la comunión está en la parte final, quiere decir que el ayuno eucarístico antes de la Santa Misa, pues en el fondo, pues no es tanto tiempo, ¿no? Pues será media hora o lo que fuere. Bien, pero aunque se haya reducido a una mínima expresión, se ha mantenido. La Iglesia no ha considerado oportuno derogar. Es verdad que ha facilitado mucho las cosas,
pues para que también el poder, la recepción de la Sagrada Comunión, pues pueda ser más habitual, etcétera. Ha facilitado mucho las cosas, pero no la ha suprimido. Bien, si no la ha suprimido es que hay un valor. Hay un valor que la Iglesia quiere tutelar pues, con una norma. ¿Y qué valor es ese? ¿Por qué valora la Iglesia el ayuno eucarístico? Bueno, en primer lugar, para explicarlo démonos cuenta que forma parte de la pedagogía de la misma liturgia el preparar los grandes acontecimientos con un tiempo previo en el que maduramos nuestras disposiciones. Por ejemplo, la celebración de la Pascua es preparada con la penitencia de la Cuaresma. Por ejemplo, el gozo de las Navidades es preparado con el tiempo de Adviento, con el tiempo de Adviento. También un tiempo penitencial. Y claro, forma parte de la pedagogía litúrgica el que todo gran acontecimiento haya sido previamente preparado con un aspecto penitencial. Con un aspecto penitencial. Esto yo creo que la Iglesia lo ha hecho así siempre, porque tiene una pedagogía sabia. Porque sabe que para llenarse de algo muy grande, que quien se dispone a algo muy grande, pues no puede hacerlo al mismo tiempo que tiene sus sentidos pues totalmente ocupados pues en otro tipo de cosas que, aun siendo buenas, le pueden estar distrayendo de lo importante. De lo importante. Acordaros de lo más importante, vamos. Acordaros de aquella palabra, aquel reproche del Señor a Marta. Marta, Marta, ¿andas ocupada en tantas cosas? Que son buenas, estás sirviendo la mesa, estás haciendo cosas buenas, pero fijaros que Jesús le dice, Marta, Marta, ¿andas preocupada y agobiada con tantas cosas? Tu hermana María ha elegido la mejor parte. Anda, vete, deja un momento esos cacharros, deja ahora de servir esa comida, ven y atiende, que está el Señor, la palabra hecha carne en tu casa, hablándote. Es un ejemplo concreto el que os pongo, ¿no? Porque es que Marta estaba haciendo cosas muy buenas. Pero es que la ocasión de la visita de Jesucristo era tan importante que comparando con él en ese momento la comida palidecía, o sea, dejaba de tener ese grado de prioridad pues que tiene en el día a día de nuestra vida. Lógicamente hay que comer, lógicamente hay que alimentarse, uno no puede dejar de hacerlo, también lo hacen los anacoretas, o sea, también lo hacen, no hay un monje contemplativo, una regla contemplativa, vamos, ni de los cartujos, ni de los benedictinos, ni de nadie, pues que no incluya dentro de su norma, de su regla de vida también las horas de las comidas. Sí, de acuerdo. Pero es que aquel día había llegado a Betania, había llegado Jesús. Y ante esa visita, pues los quehaceres del día a día palidecían, no tenían ese grado de prioridad que tienen en el día a día, en la rutina diaria. Y entonces por eso Jesús le reprocha a Marta, mira Marta, ¿andas preocupada con tantas cosas? No te digo que sean malas, pero tu hermana María ha elegido la mejor parte. Deja un momento los cacharros, ven y siéntate aquí. Es la conciencia, es como subrayar la conciencia de que las cosas principales, las cosas que son en las que somos conscientes de que se está resumiendo todo el tesoro de Dios, pues cuando son estimadas, cuando son apreciadas, lo lógico es que de nosotros brote también un signo de renunciar a lo secundario por mantener más atención a lo prioritario. Así, o sea, no es ningún desprecio pues de la comida, no, sencillamente es caer en cuenta de decir, mira, si yo voy a disponerme a recibir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, pues lo lógico es que yo me prepare a ello, incluso prescindiendo, ayunando de otras cosas buenas
de las cuales en esta ocasión debo de saber prescindir para caer más en cuenta, para tomar más conciencia de que voy a recibir al que contiene en sí todo deleite. Dice esa invocación eucarística, ¿no?, que hacemos en el momento de la adoración: nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Claro, y uno subraya mucho la verdad, esa verdad de ese principio, de esa antífona de adoración. Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, lo subraya mucho cuando también hace un ayuno eucarístico para gustar más de ese gran banquete. Si uno tiene los sentidos absolutamente pues satisfechos, luego no tiene la debida atención para recibir eso. ¿Vais a permitir un ejemplo? Que yo entiendo que, vamos, todo ejemplo pues hay que cogerlo pues en la medida en que ayude, no se puede aplicar literalmente, ¿no? Pero los cazadores tienen costumbre de que cuando llevan a sus perros de caza bien entrenados, los llevan a hacer una cacería, los llevan al monte, ellos tienen la costumbre de no pegarles un banquete a sus perros antes de comenzar la cacería. Porque si tú a tu perro de caza le pegas un banquetazo antes de comenzar la cacería, ya te digo yo después qué espabilado va a andar para ir a por la perdiz. También el que el perro tenga una cierta hambre, bueno, va a estar muerto de hambre el pobre, que si no, no corre, ¿no? Pero el hecho de que el perro tiene una cierta hambre todavía agudiza el sentido suyo de caza. Está más atento a eso que está buscando. Como lo tengas allí cebado, como le acabas de pegar allí, si le has puesto ahí 3 chuletas para que coman, para rato después va a andar espabilado pues buscando la perdiz, ¿no? En plena cacería. No tiene los sentidos agudizados. Bueno, pues aplicando este ejemplo, también este ha sido tradicionalmente el sentido del ayuno. El sentido del ayuno ha sido el subrayar, el tener nuestros sentidos espirituales bien dispuestos, atentos. Es que si nuestros sentidos corporales están saturados, luego lo que no podemos pretender es que los sentidos espirituales estén agudizados. Esto es así, o sea, los sentidos corporales conviene que estén también dentro de una pedagogía de ayuno. Si no, después los sentidos espirituales están lentos, están torpes, ¿no? Uno no tiene deseo y hambre de Dios. Es que el ser humano, que es cuerpo, que es alma, que es corpóreo y es espiritual, pues tiene condicionamientos corporales, ¿no? Tiene condicionamientos espirituales. Y claro que lo corpóreo también afecta a lo espiritual. Claro que afecta. Porque no hay en nosotros una especie de frontera artificialmente establecida en la que se distingue lo corporal y lo espiritual. No, lo corpóreo afecta a lo espiritual. Claro que puede afectar. Claro que afecta, de hecho. De hecho, quien está demasiado saciado, pues corporalmente, pues no tendrá el grado de agudeza y de espiritual que debe de tener. Esto que estoy explicando se aplica al tema del ayuno eucarístico, pero lo supera, claro, es un tipo de afirmación que se puede, hago referencia a ella, pues en una explicación de conjunto de lo que es la vida espiritual. Demasiado saciado, demasiado cómodo, pues ya te digo yo que después eso espiritualmente va a afectar mucho. Baste recordar también que todos sabemos que esta sociedad del bienestar, pues hace mucho daño a la vida espiritual. Demasiado cómodo, demasiado saciado, cuando los sentidos corporales, ¿no?, pues son satisfechos de una manera pues excesiva, pues eso nos deja torpes espiritualmente, nos deja torpes. Es decir, uno tiene que ayunar, por ejemplo, también ser capaz de hacer un ayuno en su vista,
para poder prepararse a ver al Señor. Eso lo decía San Juan de la Cruz, ¿no? Quien está totalmente volcado con todo tipo de curiosidades por aquí, curiosidades por allá, que tienen la vista desparramada en todo tipo de curiosidades, no tiene después su vista espiritual, no está esperando y gozando ver al Señor presente en las cosas, sino únicamente, pues es que es carne de cañón de revistas del corazón y de bobadas que lo que le hacen es, le están atrayendo su deseo, le están consumiendo, le están gastando el deseo que él tiene, pues de conocer la verdad, y después, cuando deja todo ese mundo de curiosidades, después no tiene deseo de ver a Dios. Cuando uno pues está todo el día oyendo chismes, pues después no está hambriento de la palabra. Cuando uno está todo el día comiendo y su única ambición es que tiene una tendencia a la gula y está todo el día con esa obsesión y ansiedad de comer, luego después también su hambre de Dios también se resiente, porque tiene menos hambre del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo. Es que lo corporal afecta a lo espiritual. Porque nosotros porque somos un todo unido. La Iglesia siempre ha tenido conciencia de eso. Y por eso pues se han preparado la Pascua con la Cuaresma, por eso se ha preparado la Navidad con el Adviento, porque cuando alguien va a recibir, es como una esponja que se está disponiendo para empaparse de agua limpia. Lo primero que hay que hacer es exprimirla para que el agua vieja, el agua sucia, no impida que la esponja sea empapada de esa agua cristalina nueva. Pues algo así también la Iglesia ha hecho siempre, ¿no? El ayuno precede, el ayuno no únicamente de alimentos, ¿no? sino en el sentido penitencial pleno de la palabra, precede y prepara el encuentro pleno con Jesucristo, prepara y nos hace caer en cuenta de la novedad de lo que vamos a recibir, Aunque a veces esto quede un poco más ocultado. Por ejemplo, con el tema del Adviento está bastante claro pues que el consumismo en medio del cual se celebra las Navidades hace que el tiempo de Adviento pase desapercibido. Claro, si ya te comienzan ya a anunciar los turrones antes de que comience el Adviento, pues qué difícil va a ser después celebrar el Adviento, mejor dicho, la Navidad, con el gozo de la llegada de Cristo como tesoro de nuestra vida, cuando no hemos sido capaces de preservar el Adviento como un tiempo de ayuno, un tiempo de penitencia, un tiempo en el que nos hemos desprendido de tantas cosas para después gozar de Cristo como tesoro de nuestra vida. La falta de vivencia, el sentido penitencial y el sentido de ayuno en el contexto del Adviento luego hace que la Navidad no tenga pues esa novedad espiritual que debe tener en nuestra vida, ¿no? Porque es que la hemos corrompido, esa novedad, pues a través de una satisfacción continua de los deseos y pues corporales, de manera que después eso nos ha impedido gozar del don que está por llegar. Bien, esta pedagogía, pues, en esta pedagogía litúrgico, espiritual, etcétera, se inserta también el precepto del ayuno eucarístico. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.